de, bueno, la lamentable pérdida del Papa Francisco, cómo se está viviendo en el mundo, principalmente en Argentina, donde él nació. Por eso tenemos en estos momentos como contacto a un amigo especial, por supuesto Andrés Chirino, comunicador social de Venezuela, que está haciendo una gran labor en Argentina como comunicador social, es conductor de noticias, por supuesto, de un canal bastante importante de ese país que se ve también en Latinoamérica. Así que bienvenido, Andrés. ¿Cómo estás? Bueno, gracias por este contacto y hablemos precisamente de lo que ha sido el impacto que ha generado la muerte del Papa Francisco, especialmente en este país donde nació, donde estuvo como el Padre Jorge antes de convertirse en el Papa Francisco. Así es, Andy. Tú tuviste una gran, digamos, labor el día de ayer, también el día de anteayer, trabajando para, por supuesto, el canal donde estás, donde pudiste, por supuesto, vivir de cerca todas esas emociones, esas conmociones de todas las personas que están allá, pues viviste de cerca todos esos sentimientos, ¿no? Quisiera que habláramos un poco acerca de eso, de lo que has podido compartir con personas cercanas al Padre, como tú dices, antes de convertirse en Papa. También tengo conocimiento de que fueron hasta la casa del Papa Francisco en el barrio Flores, donde, bueno, ahí Sí. también colocan flores. Quisiera, pues, que nos comentes acerca de eso. Bien, primero que todo hay que hablar de lo que fue esa importante ceremonia que se hizo en la Basílica de San José de Flores, que es esta basílica muy especial donde él a los 17 años pues dijo haber sentido el llamado de Dios. Fue ahí donde decidió que iba a entregar su vida a Dios, convertirse en padre en esa basílica. Se llevó a cabo una importante misa el mismo día, lunes, por la tarde, en la que asistieron autoridades como por ejemplo la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel. Todo el barrio de Flores estuvo allí, lágrimas, recuerdos, y pudimos conversar con los mismos ciudadanos, estos que se acercaban y decían, sí, él me dio la comunión, o sí, él me daba la Eucaristía, es decir, gente que tenía el contacto con el mismo Papa Francisco. Eso sí, quedó como una especie de una Argentina dividida, Nelly, esto hay que mencionarlo, tiene que ver con el hecho de que el Papa Francisco, una vez que se va a Roma, no retorna en estos 12 años de papado. Eso sí, habiendo visitado Uruguay, Paraguay, Chile, Brasil, Perú, Ecuador, pero no pasó directamente a la Argentina. El mismo Papa en una entrevista dijo que por razones adversas a su voluntad, pero muchos quedaron con ese sabor de el por qué no volvió a su tierra en esos 12 Así es. años. También veíamos lo que era esa visita a su casa en donde los fieles se tocaban lo que fue el escudo del equipo de fútbol del cual él era seguidor. Así es, eso creo que es bastante emotivo, ¿no? Para las personas que fueron Sí, cercanas a él. Conocer al Papa antes de ser Papa, y creo que ellos son las personas que nos pueden dar fe de todo eso que ya nosotros pudimos conocer del Papa Francisco, cómo era él desde claro, antes de ser, o sea, ser una persona humilde, tan diferente a otros papas, ¿no? claro. Sí, Hay es un- que de hecho, Nelly, ¿me escuchas allí? sí, sí, te escucho. Sí, te decía que ahora en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, allí en la Plaza de Mayo, también se llevó a cabo una importante ceremonia. Es la ceremonia interreligiosa. Justamente esta imagen que estás mostrando es la Plaza de Mayo. Allí al frente está esta catedral. Si puedes ver, hay unas personas que están escribiendo como una especie de cuadernos en estas imágenes que estás tomando. Bien, Ok. ese cuaderno se colocó allí para que la gente dejara sus mensajes. Nosotros pudimos acercarnos inclusive a los mensajes que dejaba la gente. Ahí había uno de ellos donde una señora escribió, gracias por las palabras que le diste a mi madre porque fueron bálsamo para su corazón. Entonces hablan de lo que fue el padre Jorge acercándose a cada uno de los creyentes en la iglesia. También ayer se llevó a cabo en él, y esto es importante Sí, resaltar, claro. una reunión, una ceremonia interreligiosa. Es decir, había pastores, había rabinos, es decir, representantes de las diferentes religiones. Y esto va un poco a lo que era la petición del Papa Francisco, el ecumenismo, Sí. el diálogo interreligioso. Ayer cada uno de los representantes de las diferentes religiones se acercaron allí a la catedral, dieron unas palabras y fue un momento bastante emotivo porque además la gente siguió diciendo presente. Entonces todos iban con su vela, todos iban con sus caras largas, pero también, como lo decían los mismos ciudadanos a los que entrevistamos, decían que quedamos con la satisfacción de que el primer papa argentino y latinoamericano hizo un muy lindo trabajo en estos 12 años acercando la iglesia
a su gente. Y yo creo que esa es la característica de este papa rupturista, progresista, rebelde, si hay que caracterizarlo de alguna manera. Así es, creo que esa es una de las características que más pues lo han determinado, ¿no? Es esa Sí. forma de cómo unir las religiones y también pues aceptar a todos por igual. Andy, pues también quiero aprovechar de que me comentes un poco acerca del día de hoy. Tienes información, pues ya sabemos que se trasladó pues el cuerpo del Papa Francisco, esto es en Roma, allá a la Sí. Basílica de San Pedro. Me imagino que en Argentina pues también van a haber algunos actos. Sí, sin duda alguna, y lo que también hay que mencionar, Nelly, es la visita de los líderes de acá. Sí. Ya el presidente Javier Milei, en compañía de su comitiva, es decir, la secretaria de gobierno, su hermana Karina Milei, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, diferentes ministros de su cúpula, también el jefe de gabinetes, irá Guillermo Francos, y ya están en viaje. Arriban mañana jueves a Roma para despedir al Papa. Este mismo viernes sale el jefe de gobierno porteño Jorge Macri, por su lado, no con la comitiva presidencial. Quien no está claro que irá será la vicepresidenta Victoria Villarruel. Esto por Ok. diferencias en la interna entre el presidente y el vicepresidente. Hoy estamos todavía en el transcurso de los 7 días de Sí. luto que se declararon en la Argentina. Recordemos que el obelisco está iluminado con la fotografía del Papa y este recen por mí, que era el mensaje que tanto pues, decía y repetía el mismo Papa Francisco. Hoy habrá ceremonia en la misma catedral metropolitana de la ciudad de Buenos Aires por la tarde, esto a cargo del arzobispo Jorge García Cuerva, y también en la Basílica San José de Flores. Haremos cobertura, te cuento todos los detalles una vez que esto transcurra, Nelly, me comprometo a eso. Así es, pues bueno, nosotros vamos a estar muy atentos a toda la información que nos dé Andy. También, bueno, aprovechando para que me hables un poco ya acerca de, digamos, aparte de los actos que se están realizando, esos 7 días de duelo, cómo se están viviendo, digamos, con la ciudadanía, los comercios, cómo se ven. Por supuesto, la gente tiene que trabajar, tiene que estar, pues, al día a día, pero sí me imagino que embarga un sentimiento de vacío, un poco de tristeza. ¿Cómo ves eso? Sí, lo embarga, pero la realidad es que en este momento todo el mundo continúa con su faena. No ha habido ninguna un detenimiento ni en el transporte ni en los comercios. Es decir, todo está abierto. De hecho, lo pudimos ver el mismo lunes como la gente salía de sus oficinas y automáticamente llegaba con la ropa de trabajo, y porque así también nos lo confesaban en las cámaras, que venían saliendo de sus trabajos para asistir a parte de lo que era esa ceremonia. Entonces, en términos de comercio, en términos de transporte, en términos de escolaridad, todo sigue normal. La gente con su tristeza, pero continúa la ciudad. Así es. Andy, tú también has tenido oportunidad pues, de conversar con otros colegas, con otros periodistas de otros países. Ayer pues estabas Sí. hablando en Chile con la periodista Luisa, donde estaban visitando un lugar donde el Papa estudió a sus 24 años, estaba haciendo el junuruado. Así que quisiera que me Eh, explicaras un poco acerca de eso y bueno, también de otras expectativas que te han dado estos periodistas, ¿no? A nivel mundial. Claro, nosotros tenemos una cobertura en toda América Latina, y ayer conversábamos con Lucía López en Chile y también conversábamos con Romina Vega en Perú. Yo tuve la oportunidad, Nelly, esto también lo quiero compartir con ustedes, de conversar directamente con la hermana Nelly León. Ella es una capellana, es decir, se encarga de hacer estos rezos y refuerzo espiritual en las cárceles, y ella estaba desde Chile. Nelly nos decía que ella tuvo la oportunidad de conocer al Papa, que el Papa llegó allí a Chile. Ella dice, cuando vino, él rompió con el protocolo. Le informaron que él tenía que ir por un camino y él dijo que él quería ir por otro, precisamente para acercarse a todas las capellanas que allí estábamos. Y no solamente eso, no solamente se fue por el camino que él quiso, sino que llegó y les tomó de las manos, algo que según el protocolo católico no lo permite. Él les tomó de las manos. Perdón, llevó 2 días Tranquilo. justamente, Nelly, ha Sí, sido constante de esto, haciendo una cobertura especial desde las 3 de la tarde hasta las 10 de la noche, en wow. lo que han sido estos 2 días bastante movidos aquí en Argentina con respecto a la muerte del Papa. Esto constata obviamente que era un ser muy importante y muy querido en la Argentina. Entonces te decía que él rompió el protocolo, le agarró las manos, le tomó las manos y le dijo a Nelly León, vos sos una campeona. Esta misma Nelly, la hermana Nelly, posteriormente viaja a Roma cuando él estaba enfermo de la rodilla, que ya comienza a andar en la silla de ruedas, se acerca y pide hablar con él. Él le dicen desde el equipo que le dan 5 minutos para hablar con ella. Él le regaló 30 minutos. Ella cuenta como Wow. anécdota que le dice al Papa, no me gusta la Basílica de San Pedro, es bulliciosa, muy llena de gente.
y él le dijo, voy a hacer algo por vos. Te vas a ir por esta puertita y vas a llegar hasta el fondo, donde los demás, es decir, el Papa, cardenales, obispos, pues oramos. Y eso sí, quiero que vayas, hables con Dios y reces por mí. Entonces se repite un poco. Lo que creo que la característica más importante del Papa es que llevaba una misma línea, ¿me entiendes? Uno puede verlo en cualquier país y se lleva esa misma idea de que era un mismo Papa hablando de la misma manera a quien fuere. También hablábamos precisamente de lo que fue Perú. En Perú, Ujú. en el 2018 visitó y donde le ofrecieron un auto oficial y él dijo, no, yo quiero ir como los pobres, porque la iglesia es para, yo necesito una iglesia de pobres y para pobres, donde esté un corazón limpio, un corazón simple, y pidió que lo llevaran en el largo recorrido en un auto Fiat, que por cierto, nos contaba la misma periodista Romina Vega de Perú, que ese Mm. autito en el camino se rompió y él no se puso de mal humor en ningún momento, sino que por el contrario dijo, bueno, vamos a llamar a quien corresponda para que reparen esto y podamos llegar hasta el lugar, porque en el entretanto se paraba a bendecir a los niños y a las madres que se encontraban en los alrededores. Y la misma Lucía López, para con esto terminar, Nelly, nos contaba sobre esta escuela y nos daba imágenes de lo preservado que está el lugar, pero a su vez de lo austero que esto era, es decir, una camita, la mesita de luz y listo. Entonces el Wow. mismo el representante de la iglesia con quien hablábamos decía, él nos mostró a todos que éramos iguales y nos decía, todos somos pecadores, pero Dios nos ha escogido para que hagamos un trabajo por Él. Entonces habla, ¿no? De la belleza del corazón y de la claridad que este hombre tenía desde el momento uno en el que recibió ese llamado por allá a sus 17 años en la Basílica de San José de Flores. Así es, bueno, son anécdotas, son testimonios que tal vez muchas personas pues no conocíamos y tú tuviste ese honor de conocer y gracias por compartirlo con nosotros. Andy, te invito a que te quedes con nosotros unos minutos Sí. más. Nosotros nos vamos a una pausa comercial, pero queremos seguir conversando contigo, pues hablando un poco de esas anécdotas, testimonios que has podido tú compartir y conocer, ¿no? Acerca del Papa Francisco. Así que, queridos amigos, nos vamos a un corte comercial, pero en minutos regresamos con más de esta información. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en su noticiero Promar. En este segundo bloque, pues vamos a seguir hablando con Andy acerca de bueno, todo lo que, lo que ha compartido, ¿no? A través también de colegas periodistas a nivel, digamos, de Latinoamérica. Estábamos hablando de periodistas que estaban en Chile, en Perú, pues un poco acerca de esas anécdotas que tal vez nosotros no conocíamos. Andy, seguimos contigo, pues en estos minuticos que tenemos, pues queríamos seguir compartiendo contigo acerca también bueno, ya de todo lo que has conversado. También quería que me hablaras un poco acerca de tus expectativas, de cómo te sientes, ¿no? Porque esto es parte también de la historia, de ser parte de vivir esto. Es una triste noticia, pero es Claro. parte también de la historia, ¿no? Claro, sí, muy importante porque Nelly, nosotros en lo que es el recorrido de la noticia en Venezuela, no le prestamos esta atención al nivel pasional que se le da a la Sí. noticia del Papa en la Argentina. Obviamente es el primer Papa argentino, el primer Papa latinoamericano, pero ahora la expectativa, creo, Nelly, está puesta en lo que viene. Es decir, ya el deceso fue confirmado, ya nos hemos nutrido de lo que ha sido ese paso a paso y el protocolo de la misma Iglesia Católica y ahora la pregunta es, ¿quién va a suceder al Papa Francisco? Recordemos que el Papa llega con un mensaje de disrupción, un mensaje de abrir más a la Iglesia para que se acerque al pueblo. Esta iglesia que fue un poco más flexible y que esto generó muchísimas críticas. Por ejemplo, Nelly, se ha hecho la crítica del Papa diciendo que Dios es para todos, incluyendo para las parejas de tendencia homosexual. Ujú. No habló de un matrimonio igualitario, pero sí habló de que estos pudieran recibir la bendición de Dios. Entonces, fíjate lo importante, ¿no? De este mensaje en una iglesia que se ha mantenido tan conservadora y que justamente el Papa llegó en el 2013 en un momento de crisis de la iglesia donde estaba envuelta en los escándalos de pedofilia, de violación a menores, de corrupción. Entonces, llegó el Papa para darle credibilidad, acercándose más a la gente. Y esto ahora nos deja la gran interrogante. La Iglesia Católica traerá en este momento a un Papa que dé todo lo opuesto a lo que este en 12 años de pontificado dejó, o se dará continuidad. ¿Cuáles son los datos importantes? Por ejemplo, que el Papa Francisco y 5 cardenales
que pueden elegir a un papa. Ojo con esto, no sé si me colgué, hay Sí, sí, sí. 135 cardenales, sin embargo, Nelly, Ajá. ayer nosotros dábamos la noticia que se bajaron dos de estos cardenales. Entonces hubo un cambio de último momento. Ya no son 135 los cardenales que van a votar, sino que son 133. Y esto hace un nuevo 103. cambio. Se necesita una mayoría de 89 votos. Ojo, ¿qué dicen los teólogos? ¿Qué dicen los analistas al respecto? Pues que no por el hecho de haber sido escogidos por el mismo Papa Francisco, quiere decir que se van a comportar de la misma manera y que van a votar Claro. para la continuidad del Papa Francisco. Entonces es una expectativa grande que se tiene. El cónclave, que significa América Latina, cum clave, según el latín medieval, esto significa una reunión ultra secreta, pues esto va a empezar el 5 de mayo y estará desde el 5 hasta el 10. Se tomará esas 2 semanas para escoger al Papa. Ya lo sabemos, el humo blanco y el humo negro indica la presencia o no presencia de esta frase de latín Habemus Papam. Entonces allí, Nelly, está puesta la mirada porque el pueblo argentino dice queremos a alguien que continúe con lo que dejó el Papa. El mundo se pregunta si así será. Así es, de hecho, bueno, hay también comentarios, investigadores también que me imagino tú también has podido comentar, de cardenales que sí están, de Sí, esos cardenales que se han hablado, que sí cumplen o que sí tienen esas mismas, digamos, ideales, pero también hay otros conservadores también. sí, sí. Entonces, bueno, está la Sí, sí. expectativa, ¿no? Sí, además recuerda que si estudiamos un poco la historia de lo que ha sido el papado y de hecho el colegio de cardenales, el colegio cardenalicio allí en Roma, tiene la mayor cantidad de votantes, son italianos. Y recordemos que hasta Juan Pablo II, los papas eran de origen italiano. Fue Juan Pablo II quien rompió con esa idea y después un papa Francisco que ahora trae, ¿no?, la idea de ser papado en América Latina, que no es sorprendente, que no es contradictorio, porque según los estudios de los 1.400 millones de feligreses, la mayoría se encuentra en América. Entonces, tenía sentido tener un Un papa un papa, tanto más claro. cercano, ¿sí? Ahora, la pregunta sería si esto, entre los nombres que resuenan, porque la elección no es como una elección presidencial donde un candidato se lanza y hace proselitismo religioso y el que más seguidores tenga gana, sino que ya hay nombres que comienzan a sonar porque estos son los más populares, los más fuertes, los que se encargaron de hacer diferentes tareas y ser enviados del mismo papa Así es. en el colegiado de cardenales. Bueno, así es, Entonces ya hay Andrés. nombres como por ejemplo el Papa filipino. Bueno, estábamos hablando con Andrés Chirinos, periodista, también comunicador social de nuestro país, que está en Argentina, pues haciendo una muy buena labor, pues una bastante fuerte labor porque le ha tocado trabajar en el medio de comunicación bastantes horas durante todos estos días, bueno, todos abocados, por supuesto, a lo mismo. Bueno, Andrés, el tiempo corre y lamentablemente nos tenemos que despedir, pero por supuesto agradeciéndote por estos minutos que nos diste. Está- Gracias a ti, Nelly. Cualquier cosa que necesiten, de este lado estamos siempre a la orden. Saludos a toda la gente de Barquisimeto. Así es, bueno, estábamos conversando, como les comenté, con Andrés Chirino, también conocido como Andy, pues, comunicador social de nuestra ciudad, de acá de Barquisimeto, también de nuestro país, y seguro vamos a estar comentando con él, hablando con él en los próximos días. Bueno, amigos, con esta entrevista nosotros tenemos que despedir la presente ronda informativa, por supuesto, agradeciéndoles a todos ustedes por su sintonía. Yo soy Nelly Carolina González, para mí, como siempre, ha sido un placer enorme estar con ustedes durante estos 30 minutos de información, pero yo los invito a que continúen con más de Promar Televisión.